a construirse esta catedral? Acaba indudablemente en la fachada, en la parte posterior. Esta zona, este periodo constructivo, no se sabe muy bien el inicio de las obras, pero el primer libro de fábrica de la construcción de esta catedral es del año 1327, que se ha conservado. No sabemos si habría algún otro libro anterior, pero el que sí se ha conservado es de esta etapa, de esta fecha que les decía. ¿Qué son los libros de fábrica? Pues los libros en donde se iba anotando todo lo que iba haciéndose en una construcción determinada. Bien, el autor, el maestro de obras que llevó a cabo esta parte inicial, probablemente, pero tampoco se sabe con seguridad, sería Pons d'Escoll. La siguiente fase es el ábside más alto, que es la capilla real. La capilla real está realizada por Jaume Fabre y es un elemento que permite, por la diferencia de altura, abrir ese gran rosetón que ilumina con el resto de las vidrieras que existen tanto en la capilla de la Trinidad como en el presbiterio, iluminan ese punto maravilloso que es el que se encuentra toda la obra que llevó a cabo Gaudí. Bueno, de eso hablaremos más adelante. La siguiente fase constructiva, las naves. Las naves, que son tres naves que tienen una altura distinta, y ahí se permite también realizar otro rosetón que ilumina toda la zona donde estamos nosotros, junto con las vidrieras de la diferencia de alturas entre las naves laterales y la nave central. Bien, estas tres naves fueron hechas por una época más tardía por Jaume Matas. Bien, no tiene nada que ver, creo yo, pero no lo sé. A lo mejor se dedicaba a la construcción ya. Bien. El hecho es que la catedral, siendo un gótico extraordinariamente hermoso, no tiene la estructura ni la planta de una catedral gótica de tipo internacional, del estilo internacional. ¿Cuál era la planta del estilo internacional? De varias naves, con un crucero, es decir, planta de cruz latina, y las naves laterales daban la vuelta alrededor del presbiterio. Esto no lo tiene esta catedral. Tiene un tipo de gótico que denominamos como mediterráneo, que tiene las naves laterales más altas de lo habitual y da la sensación de que es como un salón. Sí que se hace igual esta catedral con el mismo concepto del gótico en general, y es que sea un espacio luminoso, un espacio que a través de la luz, aunque el Mediterráneo es más cerrado que el internacional, que procede de Francia, y que la climatología hace que sea más abierto para que entre más luz, esto hace que, bueno, ustedes casi todos conocerán Santa María del Mar de Barcelona. Santa María del Mar, todavía las naves laterales son más altas, y parece simplemente un cubo. Bueno, pues esta catedral es importantísima dentro de lo que es el Mediterráneo, el gótico mediterráneo. En esta catedral tenemos que la puerta del Mirador del Mar por el exterior es del siglo XIV, la puerta por donde nosotros hemos entrado es del siglo XV, y la puerta que
casi nunca se abre, que es la fachada, es de finales del 16, principios del 17. La fachada que nosotros vemos ahora es de finales del 19. No es gótica de la época de la Constitución ni de la finalización, porque hay un derrumbe de la originaria, que era mucho más horizontal, y se realiza a partir del año 1851 esta nueva fachada por otro arquitecto de la época, que es Juan Antonio Peyronet. Este es el autor de la fachada que nosotros vemos. De la puerta no, de la puerta es Miquel Berger. Es una puerta de estilo renacentista, no es gótica. Por el interior estamos viendo incluso ese tratamiento que bueno, es con un frontón, con elementos también muy renacientes. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta catedral también? Cuando visitamos una catedral gótica, en todas vemos un elemento central, que es el coro. Aquí no existe ese coro, existía, pero en la actualidad no existe porque Gaudí, a principios del siglo XX, llega a Mallorca llamado por el obispo Campins, y es el que va a dar una vuelta de calcetín, podríamos decir, a todo lo que era el presbiterio, quitando, poniendo, haciendo variaciones sobre lo que había, y era, pues bueno, una zona que las vidrieras estaban, muchas de ellas cegadas, que había alrededor de la capilla real un elemento que se llamaba el corredor de Esciris, que es donde se colocaban las velas a una altura concreta para dar luz que no tenía porque las vidrieras se habían cegado. Y además ahora estamos viendo la capilla de la Trinitat, pero anteriormente existía un retablo que cerraba totalmente ese elemento y que por lo tanto, indudablemente, la luz que ahora nosotros estamos viendo tampoco existía. El retablo, cuando llega Gaudí, lo quita, quita ese retablo barroco, fantástico, pero que lo que el obispo Campins quería y planteaba Gaudí era sacar el sillón, la seu del obispo, para que se pudiera realizar un tipo de ceremonial que hasta ese momento no se podía hacer porque se había cerrado con el propio retablo. Ese retablo se lleva a San Magín y detrás de ese retablo aparece el retablo gótico. Ese retablo gótico que está fragmentado, que está no completo, y que era el retablo del siglo XIV, que cerraba igualmente la capilla de la Trinitat. Está restaurado hace muy poco tiempo, pero lo que hace Gaudí es quitar la escultura, porque como ven, solamente la parte inferior existe la predela con un trabajo escultórico pintado, y en la zona alta no hay sino la estructura, la masonería del retablo, no hay ninguna escultura. Él va quitando esas esculturas y las va colocando con parte del retablo en la capilla real, en los laterales. Ven que hay allí doseletes en uno y otro lado que son de madera y que tienen debajo esculturas. Bueno, pues eso pertenecía al retablo de este que ahora estamos viendo. La idea era que apareciera este sillón episcopal, y además que el altar se retirara de donde estaba el retablo, se moviera
y el altar lo va a ubicar a unos metros de distancia, que se adelanta a la renovación del Concilio Vaticano II, cuando hace que a partir de ese momento, en los años 60, los sacerdotes estén mirando hacia aquí, ¿no? Hacia la feligresía. Esto era una novedad tremenda, era una novedad absoluta, porque en definitiva todos estaban pegados, ¿eh? Pero ya cuando llegó ese momento ya estaba hecho aquí. Y lo que va a plantear es quitar el coro que ocupaba la nave central, enorme, porque esta nave central tiene una anchura impresionante, y era un trabajo realizado en el siglo XVI, que era plateresco, hecho por un artista, Juan de Salas, que llega a Mallorca, que es aragonés y que introduce la estética de ese estilo plateresco inicialmente del XVI o del primer Renacimiento. Después, o desde aquí, podemos ver la entrada al coro, que es esta puerta que se encuentra, algunos de ustedes la verán, esta especie de puerta con arco de medio punto, que se encuentra en una capilla igualmente ubicada también desplazada por el propio Gaudí, y los dos púlpitos que se encuentran a la entrada del presbiterio, que son igualmente renacentistas y que son de ese primer renacimiento plateresco, que no solamente va a trabajar Juan de Salas en estos elementos, sino también en la sillería del coro, que desaparece prácticamente toda ella, porque sí que se ponen algunos de los... más lejana o alrededor del altar. Antes hemos hablado del corredor de Estiris, que Gaudí también lo elimina, porque ya entra la luz natural, lo elimina y lo va a transformar, o va a utilizar esa parte o ese elemento para realizar alguna de las zonas de las dos cantorías que hay a la entrada, esas dos cantorías que son más altas, donde se colocaban los niños para cantar, y que en la parte de la techumbre, podríamos decir, no de lo alto, sino de la parte donde acaban las columnas, que ven columnas, allí el cerramiento de esa zona es parte del corredor de Estiris, que era un trabajo mudéjar. Ese trabajo mudéjar, que también un fragmento se encuentra dentro del museo, pequeñito, y otro fragmento lo encontramos en el propio Palau Marc, en la capilla. Palau Marc, aquí al lado, la capilla del Palau Marc tiene una parte del corredor de Estiris. Bueno, ¿qué tenemos más de Gaudí? De Gaudí, a él se deben indudablemente toda la, podríamos decir, la electrificación de lo que es la catedral. Todas las lámparas de la zona interior del presbiterio también. Este confesionario, que parece gótico, elementos diversos, ¿no? Diversos elementos. Y ahora nos acercaremos
al presbiterio para que lo podamos ver todo esto con más tranquilidad y con más proximidad, pero la verja de separación de las naves y el presbiterio también fue diseñada, ¿no? Porque en esos momentos ya de principios del siglo XX, indudablemente lo hacían los que se dedicaban a ese mundo artesanal del hierro o del bronce o del metal o lo que sea. Y hay una cosa interesante también, que después entraremos, es que somos muchos y no cabremos seguramente en el museo. Y yo se les digo porque las salas son súper pequeñas, pero sí que podemos entrar a la sacristía antigua y a la sacristía nueva, y la zona inicial, que es lo que se llama como sacristía des Vermells, esa la ven ustedes, si les parece, porque yo les diré que hay dos piezas o tres que son las fundamentales, que es la gran custodia, también que se realizó en el siglo XVI, aunque todos los elementos que aparecen en esa gran custodia son elementos de carácter gótico, y después en el siglo XIX se vuelve a trabajar en ella y lo trabajan con ese mismo estilo del gótico. Son dos personas las que van a trabajar en ella, que en el siglo XVI se llama Josep Nicolau, y la que trabaja en el siglo XIX se llama Joaquín Bonin. Esos dos son los grandes autores de la obra por excelencia a nivel de orfebrería que se encuentra en el Museo de la Catedral, Catedralicio. También hay una pieza exquisita, maravillosa, que es el Rimmonin judío, que es del siglo XIV, y que fue un regalo que hicieron una sinagoga siciliana a la Catedral de Palma. Es un trabajo de filigrana, también con pequeños arquitos de tipo de herradura, y es una referencia artística de orfebrería importante igualmente. Y hay también otro elemento que es interesantísimo, que es el altar que trajo Jaime I cuando vino a la isla. El pequeño altar transportable, que se cerraban, una cosita pequeñita, y se cierran, y está lleno de reliquias, pequeñas reliquias. Bueno, estas son las tres piezas más interesantes que hay y que ustedes las pueden ver, porque no cabemos, o sea, todos los que estamos no cabemos en esa sala porque está ocupado el centro y alrededor es muy pequeño y alrededor ni siquiera yo creo que cabemos. Pero indudablemente que la catedral, que alberga en cada una de las capillas elementos artísticos de más y menos valor histórico, tiene algunas obras, como podríamos destacar la más importante, el retablo que hay en la nave que nosotros tenemos a la izquierda, el fondo, de Jaume Blanquer, que es un artista de principios del siglo XVII, que va a realizar una obra realmente, de lo mejor del barroco que hay en Palma, realizado por un mallorquín. También vienen gente de fuera, como ha sido esto absolutamente una constante a lo largo de todos los siglos. Ahora, si les parece, nos vamos a la parte del fondo y después iremos a ver la capilla de Barcelona. Sí, María José.
capilla del Santísimo, que se ha convertido en la capilla Barceló. La capilla del Barceló. Bueno, desde aquí ven muy bien el corredor de Estiris, desde aquí. Eso es un trabajo mudéjar. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta capilla que está hecha, la decoración. Bueno, la catedral, como todas las catedrales, son elementos arquitectónicos históricos que son vivos, que se trabaja en el 14, se trabaja en el 15, se hacen cosas en el 16, en el 17, en el 18, en el 20 y hasta en el 21, como es la capilla de Miquel Barceló. Si antes fue importante la reforma que había hecho Gaudí y tuvo un impulsor, que fue el obispo Campins, en este caso hay otro obispo, que es el que va a incentivar el proyecto junto con otras instituciones que participan, la OIB, etcétera, muchos, pero es Teodoro Úbeda. Teodoro Úbeda, que está enterrado en esta capilla. Bueno, le encargan a Miquel Barceló una obra que tiene mucho que ver con ese mundo de la Eucaristía que tanto en la puerta de la catedral como en el caso de Gaudí y por supuesto en lo que ahora estamos viendo que tiene una significación concreta, que utiliza materiales que podríamos decir también tienen cierto simbolismo, que no es el material, la cerámica, un elemento nuevo en la catedral, porque Gaudí ya lo había utilizado en la capilla real, ¿no? Pero, bueno, está trabajado pues, de una forma contemporánea. Él hace estos grandes paneles en Nápoles, cerca de Nápoles, trabajó todo las diferentes partes en que está compuesto estos 300 metros cuadrados de trabajo y representa todo este mundo que vemos a la izquierda, un gran panel que acaba y nos da la pauta, la parte superior, es la representación del mar. La parte de la derecha también vemos en la zona superior elementos como verdes, elementos verdosos, que es la tierra. La tierra con sus productos, el mar con sus productos, los peces, las rayas, o, bueno, incluso hay peces con el anzuelo, bueno, con colores intensos, con pulpos, el mar, la tierra y la humanidad, el centro, el ser humano. El ser humano que queda bueno, planteado como con la visión del hombre nuevo, del hombre nuevo que es Cristo. Cristo resucitado, porque esto es lo que plantea indudablemente por las heridas que se ven en los pies, en las manos y en el corazón, la figura de que él dijo que era su propia perfil, ¿no? Además, si se dan cuenta, en la parte inferior son calaveras, son calaveras que están, bueno, también hay unos elementos que son vasijas. Esas vasijas estaría, o ese tratamiento de la zona central estaría relacionado con hechos de carácter religioso, igual que los dos paneles laterales. Esa es las bodas de Caná, los jarros, las bodas de Caná, la conversión del agua en vino. Y por otro lado, el mar y la tierra está inspirado en la multiplicación de los panes y de los peces.
son dos elementos o dos episodios o dos aspectos de la teología cristiana, que indudablemente en ellos es donde va a inspirarse el autor o el pintor, ¿no? Y las vidrieras, que también son hechas junto con el mobiliario, como otras cosas que dejó sin hacer, que también había cosas que tenía que haber hecho, pero al final no lo acabó. Me refiero al mobiliario. El mobiliario siempre se considera como algo mueble que se puede mover. Bien, lo que trabajó en la mesa, los bancos, etcétera, no se pueden mover, pesan toneladas y toneladas. Pero bueno, él, en cuanto a las vidrieras, que sí que se comprometió a realizar este trabajo, ha sido muy criticado y no le gustó mucho tampoco a parte del cabildo, porque son muy oscuras, son muy grises, no dejan entrar la luz prácticamente al interior. Y él lo que planteaba con esas tonalidades tan oscuras era más bien que la luz que entrase produjera la sensación de la profundidad en el interior del mar a unos 8 metros o 9 metros de profundidad, que es lo que más o menos se ve de esa manera, con estas luces un poco oscuras. Y bueno, pues eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer referencia en este caso a que esta catedral se le ha conocido siempre como la catedral reflejada en el mar, y por lo tanto él toma esas referencias para proyectar en las vidrieras ese tipo de idea, de concepto, que lo aplica con bueno, pues el resultado que estamos viendo, ¿no? Son vidrieras sin color, con unas líneas simplemente hechas muchas con los dedos, únicamente, que da la sensación de árboles en algún caso, de raíces en otro caso, bueno, pero la tonalidad, que era lo que en definitiva había sido lo más criticado, pues se queda en este caso argumentado por la idea del propio artista, que lo dijo tal cual, ¿no? Y bueno, pues lo de aquí. Esto de la izquierda parece como una gruta, una especie de gruta, no tiene forma